Estimados hermanos, para mí es un honor nuevamente presentarme delante de vosotros para continuar con esta valiosa secuencia del estudio de la doctrina del santuario. Para el día de hoy nos toca proseguir con la lección número 5. Estamos estudiando esta valiosa doctrina bajo el título Vislumbres del Evangelio en la doctrina del santuario. Y hoy vamos a continuar con este título, Vislumbres del Evangelio en la vestimenta sacerdotal. Estudiamos en la lección pasada el estudio sobre el sacerdocio levítico, que era un símbolo del sacerdocio de Cristo. Y hoy vamos a estudiar vislumbres del Evangelio en la vestimenta sacerdotal. En el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 8, dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Quiere decir entonces que la vestimenta sacerdotal y la vestimenta sumo sacerdotal eran definitivamente simbólicas, eran tipológicas. Entonces es necesario que nosotros estudiemos cada pieza, cada detalle de la vestimenta sacerdotal para comprender nosotros la verdadera doctrina de la salvación y comprender también cuál debe ser la vida que el creyente redimido debe llevar y cómo debe ser la vestimenta de los que nos ocupamos ahora en el servicio sagrado, en el servicio santo, de poder transmitir el evangelio de salvación al mundo. Así que en todo tiempo sean blancos tus vestidos. No se refiere aquí a un asunto literal, aquí se está refiriendo a una vestimenta espiritual, pero que también es un símbolo. La vestimenta literal es un símbolo de la vestimenta espiritual que cada uno de nosotros estamos cubiertos. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Es la obra del Espíritu Santo. Bien, la hermosura de la vestimenta sacerdotal. Bajo estos títulos vamos a estudiar su palabra en esta mañana. Las vestiduras del sacerdocio, por supuesto que eran las vestiduras más bellísimas, más elegantes que se haya vestido un ser humano en esta tierra. No eran simplemente atuendos, tenían sus diferencias según su significado y las personas que las usaban. Por ejemplo, el Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía una vestimenta especial, una vestimenta más elegante, más distinta que los sacerdotes. Sus hijos eran los sacerdotes y había una tremenda diferencia en la vestimenta de los sacerdotes comunes y la vestimenta del gran sumo sacerdote. Porque las vestiduras de Aarón, por ser tipo de Cristo, eran más elaboradas que las de sus hijos. Así enseña la palabra. Estos representaban los hijos, la vestimenta de los hijos de Aarón representan al ministerio sacerdotal que tenemos como hijos de Dios ahora, o sea, al ministerio evangélico. Me refiero a los pastores, a los obreros, a los colportores, a los ancianos de iglesia. Entonces la vestimenta de estos sacerdotes representan al ministerio sacerdotal de los hijos de Dios ahora. Vamos a ver todos estos detalles, ¿no? La vestimenta sacerdotal, según Éxodo, el capítulo 28 y el versículo 40 en adelante, dice: para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás mitras para honra y hermosura. O sea, tenían una vestimenta pues especial, ¿no? Según vemos estos textos bíblicos. Y con ellos vestirá Aarón tu hermano, vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos.
desde los lomos hasta los muslos. Era la vestimenta interior que se llamaban los calzoncillos. La vestimenta especial del sacerdote que oficiaba diariamente, o sea, en el servicio diario que estaba desde el atrio hasta el lugar santo, allí frente a la cortina donde estaba el altar del incienso, entonces consistía la vestimenta común del sacerdote que oficiaba diariamente del atrio al lugar santo. Eran, primero, los calzoncillos, que era una prenda interior que estaba desde los lomos hasta los muslos, dice allí. Segundo, era la túnica blanca que estaba encima del calzoncillo. Una túnica blanca que cubría casi hasta los pies. Y tercero, era el cinto de colores. Un cinto ancho de colores, y en la cabeza llevaba una mitra. Esa era la vestimenta común del sacerdote que diariamente oficiaba en el atrio y el lugar santo. La vestimenta del sacerdote común era de lino blanco, tejido de una sola pieza. Escuchad eso, de una sola pieza era la túnica. No tenía costuras, una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura con una faja de lino blanco bordado de azul, púrpura y rojo. O sea, el cinto era de colores, distintos colores, y vamos a ver su simbología. Un turbante de lino o mitra completaba la vestidura exterior. Entonces era el calzoncillo interior, la túnica blanca, el cinto de colores y la mitra, o sea, la gorra, la tiara que se ponía en la cabeza. Si al sacerdote le faltaba cualquiera de esas piezas en su vestimenta, si él entraba descuidadamente al santuario a oficiar, moría. Por eso, cuán fundamental es comprender la vestimenta, cómo debe ser la vestimenta según la Biblia de un creyente redimido, sea hombre o mujer. Por eso no somos legalistas ni no hay farisaísmo en nuestros mensajes, en nuestra exhortación, cuando nosotros pues educamos a nuestro pueblo que deba distinguirse en el asunto de la vestimenta de la vestimenta del mundo. Esto es bíblico, porque si el sacerdote era descuidado en cualquier pieza de su vestidura, entonces ese sacerdote, si así oficiaba ante la presencia de Dios, ese sacerdote moría. Hoy nosotros vivimos con la gloria del Evangelio, la gloria de Dios fulgura en nuestra mente. De día y de noche nosotros vemos la gloria de Dios delante de nuestros ojos. Eso debe a nosotros animarnos, debe incentivarnos para que nosotros seamos puros, seamos consagrados en cuanto a nuestra forma de vestir. Porque nuestra elegancia en la forma de vestir debe ser para honra y gloria de nuestro Dios, no para la vida pecaminosa. Entonces dice aquí, la vestidura especial del sumo sacerdote difería de la vestidura del sacerdote común. La vestimenta, por ejemplo, del sumo sacerdote era más especial. También llevaba un calzoncillo interior. 2, una túnica blanca que era de una sola pieza y cubría casi hasta los pies. Tercero, encima de esa túnica blanca estaba la túnica azul o manto con granadas y campanillas, también era de una sola pieza. En cuarto lugar, tenía un chaleco encima, desde los hombros hasta la cintura, se llamaba el efod. Y luego quinto, tenía también el cinto de colores, y también en sexto tenía el pectoral, que era un chaleco chiquito, cuadrado, que llevaba en el pecho. Y séptimo, la mitra con la diadema santa, una inscripción que decía santidad a Jehová. O sea, quiere decir que las piezas que componían la vestimenta del sumo sacerdote eran 7.
De nuevo, el calzoncillo, la túnica blanca, la túnica azul o manto con granadas y campanillas, el chaleco que se llamaba efod, el cinto de colores, el pectoral del juicio con las 12 piedras preciosas en el pecho y a los dos costados las 2 piedras preciosas, el urín y el tumín. Y por último, la mitra con la diadema santa, una plaquita de oro que llevaba allí, diciendo santidad a Jehová. Esta era la vestimenta del sumo sacerdote. Según Éxodo 28:4 dice, las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón y tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Esta es la orden divina dada a Moisés, el líder principal, pues, de los sacerdotes. Dios explicó todo detalle concerniente a las vestiduras de los que ministraban delante de él. Esto nos enseña que Él tiene una preferencia con respecto a la indumentaria de los que le sirven. Entonces, la vestimenta de Aarón y sus hijos eran vestimentas simbólicas. Entonces, nos da una explicación, un mensaje de enseñanza, que Dios, nuestro Padre, tiene una preferencia con respecto a la indumentaria de los que le servimos ahora en su iglesia. Fueron muy específicas las instrucciones dadas acerca de las vestiduras de Aarón, porque eran simbólicas, dice la inspiración. Así, la indumentaria de los que siguen a Cristo deben ser simbólicas. En todas las cosas hemos de ser representantes de Él. O sea, cuando salimos a la calle, en el trabajo, pues en el hogar, en donde estemos, nuestra vestimenta, entonces, en todas las formas que vestimos, tenemos que ser representantes de Cristo. Nuestra apariencia en todo aspecto debe caracterizarse por el aseo, la modestia y la pureza. Por eso es que nosotros siempre exhortamos a todos los hermanos, hombres y mujeres, que hemos sido redimidos, que ahora conocemos el Evangelio, nuestro nombre está en el libro de la vida, porque Dios nos ha declarado hijos de Dios. Debemos distinguirnos en nuestra forma de vestir. Por eso, toda vestimenta que no concuerda, no está de acuerdo a la sana doctrina, a lo que enseña la palabra de Dios, debe ser eliminada. Y toda persona que está vistiendo mal debe ser exhortada, debe ser aconsejada evangélicamente para poder dar buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Los materiales que se usó para las vestiduras fueron oro, se necesitó oro; azul, se necesitó hilos de color azul, hilos de color carmesí y hilo de lino torcido. Los materiales eran los mejores, de los más finos, dice, de obra primorosa, según Éxodo 28:5. Además de estos materiales, también se usaron piedras preciosas. Por ejemplo, en el pectoral que vestía el sumo sacerdote había 12 piedras preciosas, una piedra por cada tribu, representando a cada tribu, aparte del urín y el tumín, que eran 2 piedras preciosas. Y aparte, el efod tenía 2 piedras de ónice también en las sombreras. Entonces se necesitó piedras preciosas, materiales preciosos en la vestimenta del sumo sacerdote por orden de Dios. O sea, estas indicaciones pues los recibió Moisés de parte de Dios en el monte de Sinaí, cuando estuvo 40 días y 40 noches en la presencia del mismo Dios. Según Levítico capítulo 8, versículos 7 al 9, dice: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó encima,
el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro de sí, del mismo, el urín y el tumín allí, en el pectoral. Después puso la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra en frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. O sea, es el momento cuando Moisés lo vistió a Aarón, el sumo sacerdote, con todas las piezas de su vestimenta que hemos visto eran 7. Y allí estaba Aarón, pues vestido que representaba a Cristo. La gloriosa vestimenta sacerdotal. Según Éxodo 28, 40 al 42 dice: para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás mitras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Así es la orden divina. Vamos a estudiar ahora pieza por pieza, porque estamos estudiando vislumbres del Evangelio en la vestimenta sacerdotal y en la vestimenta sumo sacerdotal. Primero vamos a estudiar la primera pieza, la túnica blanca de una sola pieza. A ver, vamos a estudiar la túnica blanca que era de una sola pieza, no tenía costura. Así lo habían tejido, ¿no? Lo habían tejido los expertos. Según Éxodo 28:39 da testimonio así: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. La túnica blanca era un traje común, era a modo de una camisa. Así como nosotros tenemos ahora una camisa, la túnica blanca era así, esa forma de una camisa. Eran largas y eran amplias, o quiere decir que no eran así entalladas al cuerpo, donde ahora, por ejemplo, las damas que son amantes de la moda se visten, por ejemplo, los vestidos pero demasiado ajustados que dibujan todo su cuerpo, y algunas a veces no pueden dar ni siquiera el paso. La túnica que vestía el sacerdote eran amplias y eran largas, no eran tipo minifalda sobre la rodilla, no, llegaba casi a los tobillos. Eran largas. La túnica blanca es un símbolo de la justicia de Cristo. De igual modo, la vestimenta que nosotros ahora pues vestimos, la vestimenta que usamos, también debemos verlo como un símbolo de la justicia de Cristo que se nos atribuye cada día en el santuario del cielo a través de la fe. Entonces, la vestimenta nunca debe enorgullecernos a un creyente redimido, sino la vestimenta, la ropa más bien, debe causar en nuestra mente un sentimiento de que nosotros somos pecadores, y gracias a la vestimenta que nos cubre, nosotros pues no andamos desnudos, y gracias a la vestimenta puede vestir nuestra bajeza humana. Porque un poeta dice: si uno a uno nos fuésemos desvistiendo, uno a uno iríamos viendo las huellas de los hierros cometidos. Por eso la vestimenta, la túnica blanca que vestía el sacerdote, simboliza la justicia perfecta de Cristo. Muy bien, pasamos más adelante. La vestimenta sacerdotal, ya hemos dicho, símbolo de la justicia de Cristo. Y vamos a estudiar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Daniel 7:9, porque la vestimenta sacerdotal es un símbolo, estamos estudiando. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Quiere decir que la vestimenta sacerdotal y sumo sacerdotal, porque los dos lo vestían, ellos estaban simbolizando
al vestido de la justicia perfecta de Cristo. Y Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ve entonces la vestimenta blanca, porque la vestimenta pues que vestía el sacerdote era una vestimenta blanca, bien limpia, bien lavada para el servicio santo. El sacerdote no podría entrar con una vestimenta sucia, una vestimenta completamente blanca, porque eso estaba simbolizando a la justicia perfecta de Cristo. Y algo más dice aquí la palabra de Dios. ¿Por qué era esa vestimenta así? Porque esa vestimenta es la que cubre también a nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando Él venga, vendrá con vestido blanco, dice así la inspiración. Entonces todo ojo le verá, y también los que le traspasaron. En lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria, una corona dentro de la otra. En lugar de aquel viejo manto de grana, llevará un vestido del blanco más puro. ¿Ve? Jesús vendrá con un vestido del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Por qué? Porque Cristo también es sacerdote y sumo sacerdote. Él vendrá entonces con esa vestidura blanca. Por eso es fundamental estudiar la vestimenta sacerdotal. Cristo puso a un lado sus ropas reales, dice, fue vestido de humanidad, ofreció sacrificio siendo el mismo sacerdote y víctima. O sea, Cristo es sacerdote, dos cosas. Él es sacerdote y a la vez es la víctima, porque Él mismo murió. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con las vestiduras pontificias a la congregación que esperaba afuera. Así Cristo vendrá por segunda vez, cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, habíamos estudiado. Dándole aplicación evangélica, un detalle importante era que debía ser de una sola pieza. O sea, la túnica blanca no tenía costuras. Eso pasó también con la vestimenta que Cristo pues vestía, ¿no?, cuando era en esta tierra. Y debía cubrir al sacerdote hasta los pies. Cristo, que no puede ser, esta sola pieza representa el evangelio de Cristo. La pieza blanca, la túnica blanca que vestía el sacerdote y el sumo sacerdote, representa y simboliza el evangelio de Cristo, que no puede ser dividido ni fragmentado, y nos habla de una sola pieza, de una sola obra perfecta que Él desarrolló en esta tierra. Me refiero a sus 33 años y medio de vida santa que Él desarrolló como hombre en esta tierra. Porque el evangelio es la obra perfecta que Cristo desarrolló 33 años y medio en esta tierra. Esos 4 actos redentores que desarrolló en esta tierra se conoce como el evangelio de salvación. Entonces, esa pieza blanca única que no tenía costura representa el evangelio de salvación. Vamos a ver algunos textos que confirman esto. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, según 1 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 6. Y la carta de los Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Mateo 11:6 dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. O sea, quiere decir que bienaventurado es todo creyente
que llegue a la comprensión y tenga la seguridad de la justicia perfecta de Cristo, la única perfecta justicia que desarrolló hombre alguno en esta tierra, es Cristo, representado en esa túnica que no podría ser dividida, así como el evangelio de Cristo es único. Por eso dice que en ese evangelio, en la obra perfecta de Cristo, nosotros estamos completos. O sea, quiere decir que nadie puede ser salvo mediante otra justicia. La única justicia, el único manto blanco y puro que nos cubre a nosotros cada día es la justicia perfecta de Cristo. Por eso esta sola pieza, la túnica blanca, representa el evangelio de Cristo, que no puede ser dividido ni fragmentado, y nos habla de una sola obra perfecta que Él desarrolló. Él como hombre fue el único hombre a través de la historia de los 6000 años, que Él fue el único hombre que vivió a la altura de los más altos requerimientos que la ley requiere, demanda de uno de nosotros. Por eso está simbolizado en la vestidura blanca. Y más, una sola pieza de la túnica nos habla de un solo Señor, Jesús, el Señor Jesús, Cristo Jesús, que desarrolló un solo carácter perfecto como hombre en esta tierra. ¿Por qué? Porque decíamos que Él correspondió a las más altas demandas de la ley de Dios. Esa preciosa túnica que cubrió a Adán y Eva después del pecado, también cubrió a los sacerdotes y nos cubre también a nosotros si lo aceptamos cada día por medio de la fe. Así que está bien simbolizada entonces la túnica blanca, a la cual nosotros debemos estar cubiertos cada día. Dándole aplicación evangélica también a lo que venimos diciendo, esta valiosa justicia ahora, según la palabra de Dios, se nos atribuye en el santuario celestial. Así como los sacerdotes estaban cubiertos de la túnica blanca en el santuario, así también los creyentes arrepentidos, convertidos, cada día somos cubiertos de esa vestimenta blanca en el santuario del cielo. Por eso dice el sabio Salomón que en todo tiempo deben ser blancos nuestros vestidos. O sea, quiere decir que nosotros somos llamados a no manchar ese vestido blanco que el Señor se nos atribuye, se nos concede cada día. Según el Antiguo Testamento, el libro de Génesis capítulo 3 y el versículo 21, allí habla que cómo se procedió inmediatamente cuando nuestros primeros padres pecaron, se vieron desnudos, dice. Se vieron calatos, se tenían vergüenza y recelo el uno al otro. Y ahora en esa condición el Señor también les fabricó, les cosió, dice la Biblia, una vestimenta blanca, que es símbolo de la justicia perfecta de Cristo. Según Génesis 3:21 dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es el primer milagro de amor que Dios hizo a la vista de nuestros primeros padres. De la piel del cordero que fue sacrificado, el Señor le cosió, le fabricó a Adán y Eva, que eran grandotes, por supuesto, en estatura, de majestuosa estatura, porque según hemos leído en la historia, que Adán era de majestuosa estatura, medía aproximadamente 4,5 metros. Y Eva más o menos 4,10 metros, 4,15 metros, pues de estatura. Y Jehová les hizo de una piel de un cordero, dice que les fabricó una túnica blanca para cubrir su desnudez, para que ellos recordaran día a día que la vestimenta no debe enorgullecer al ser humano,
No debe hacernos egoístas, ni tampoco orgullosos, sino la vestimenta debe causarnos humillación. Cada vez que nosotros vemos nuestra ropa que cubre nuestra bajez humana, debemos recordar que es un símbolo de la justicia de Cristo. Por eso se requiere que todo hermano y toda hermana sepa cubrir así de una manera sabia su desnudez, porque la vestimenta es un símbolo de la justicia de Cristo. Dice que Adán en los pasos de la vida se olvidaba de que él había caído en pecado, dice la inspiración, pero cuando veía su ropa, su túnica, recordaba que él era pecador. O sea, la vestimenta que nosotros ahora nos cubre, esta vestimenta es simbólica, debemos recordar a cada paso que nosotros somos pecadores. Por eso ninguna mujer debe vestirse una ropa muy apretada, ningún varón debe vestirse una ropa pues indecorosa, un pantalón demasiado ajustado, sino debe ser holgada la ropa, que no ajuste nuestro cuerpo y que no cause pues que no despierte, ¿qué le digo?, la pecaminosidad en las personas que nos ven. ¿Por qué? Porque es un símbolo de la justicia de Cristo. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, Dios no lo dejó a Eva que anduviera semidesnuda, ni tampoco a Adán que anduviera por allí mostrando sus muslos así a la gente. No, sino que anduvieran ellos vestidos, cubiertos, porque simbólicamente es la justicia de Cristo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 también, hablando de la vestimenta blanca simbólica, dice así: yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, yo te aconsejo, dice el Señor del cielo, que de mí, o sea, del cielo, de la justicia de Cristo, compres, y debemos comprar sin dinero y sin precio, vestidura blanca, porque Él tiene en el telar del cielo, tiene allí esa vestimenta fabricada, que es la justicia perfecta de Cristo, que se atribuye a cada creyente que lo recibe como Salvador personal. Y en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 61 y el versículo 10, dice: en gran manera me gozaré en Jehová, porque me cubrió con manto de justicia. Está hablando allí simbólicamente, espiritualmente, de la justicia perfecta de Cristo, que se acredita al creyente cada día en el santuario celestial. Me vistió con vestidura de salvación. O sea, la vestimenta de la justicia de Cristo, en el momento que nosotros somos cubiertos cada día, en ese momento somos salvos. En el cielo, de la culpa del pecado, y en la tierra somos salvos del poder del pecado. Gracias a la justicia de Cristo, que es la vestimenta, la túnica blanca que cubría al sumo sacerdote y al sacerdote diariamente en el oficio del santuario terrenal. Entonces, ¿cómo fue el momento que Moisés les colocó esta vestimenta? Moisés reunió entonces a toda la congregación de Israel frente a la puerta del tabernáculo de reunión y llamó a Aarón y a sus hijos. Primero los lavó con agua, les puso la túnica blanca de lino fino a Aarón y a sus hijos. La túnica blanca representaba la hermosura de la justicia de Cristo, recordándonos que Aarón es un tipo de Cristo. Y Cristo es para nosotros nuestra justicia. Qué importante, como enseña el Evangelio. La túnica blanca representaba entonces la hermosura, la belleza de la justicia de Cristo. Digo hermosura y belleza porque gracias a esa justicia nuestra profesión de fe tiene la razón de ser. Gracias a la justicia de Cristo que estamos ahora en pie
tenemos la oportunidad de tomar su palabra, recordándonos entonces que Aarón, con toda su vestimenta, era un tipo de Cristo, y ahora Cristo es nuestra justicia, porque el Padre nos atribuye, nos acredita, cada día nos adjudica la justicia de Cristo a nuestra cuenta en el cielo, y nosotros comparecemos vestidos de blanco como si nunca hubiéramos pecado. Eso se llama justificación. Daniel capítulo 7, 9 habíamos visto entonces que la vestimenta de nuestro Dios también es blanca. Según Romanos capítulo 10 y el versículo 4, dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y la carta a los Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno, o sea de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino la justificación a todos los hombres. Y el Antiguo Testamento, el libro de Jeremías, también habla así, capítulo 23 y el versículo 6: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, gracias a la justicia de Cristo. Este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. O sea, es ahora todos los que hemos comprendido la obra perfecta que Cristo desarrolló en esta tierra, sus 33 años y medio, el carácter puro y santo que estuvo en acorde con la ley de Dios en sus 3 aspectos, entonces dice que ahora nosotros pues habitamos confiados, porque tenemos una justicia perfecta en el cielo, y este será su nombre con el cual le llamamos nosotros Jehová, justicia nuestra, porque esa justicia se nos acredita cada día en el santuario del cielo, para que nosotros seamos salvos del pecado en todos los aspectos que se presenten. Gracias a esa justicia que nosotros debemos ya vivir confiados cada día. La túnica blanca del sumo sacerdote era la base que sujetaba las otras piezas de la vestimenta sumo sacerdotal, porque encima del calzoncillo, que también era grande, se ponía la túnica blanca, y esa túnica blanca era la base para el resto de la vestimenta sumo sacerdotal. Las personas que las bordaban fueron llenos del espíritu de sabiduría. Fue gracias a la iluminación, a la obra del Espíritu Santo, que les llenó de sabiduría para poder tejer, preparar esa túnica simbólica. Para ver el tejido, la vestimenta del sumo sacerdote que la llevaba, las personas tenían que acercarse y verlo de cerca, cómo lo habían hecho, porque era de una fabricación especial, dice la Biblia, de obra primorosa. Y para poder verlo en realidad, esa tejedura, entonces teníamos que acercarse bien de cerca y mirarlo, para verlo al sumo sacerdote en toda su hermosura. De igual modo, para construir nuestra vida espiritual, tenemos que acercarnos cada día a Cristo mediante la fe, para poder contemplar mediante la fe la hermosura de la justicia de Cristo. Por eso dice la palabra que nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, seamos nosotros transformados, o sea, edificados de gloria en gloria por la misma imagen de nuestro Señor. Por eso nosotros, gracias al Señor, que todos los días somos llamados a acercarnos mediante la fe a Cristo, para ver nosotros nuestra pecaminosidad. Porque cuanto más cerca estemos nosotros de Cristo, más pecadores nos vemos.
Pero cuanto más nos alejamos de Cristo, nosotros nos vemos pues más santos y no vemos nuestra condición caída. Pero cuanto más nos acercamos nosotros a ver la hermosura del tejido, de la obra perfecta de Cristo, nosotros nos vemos tal cual somos. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro, pues en el mar, se acercó en la playa del mar, se acercó a Cristo? ¿Qué le dijo? Se vio tal cual era y le dijo: Señor, apártate de mí, porque yo reconozco que soy hombre pecador. Pero cuanto más lejos vivía de Cristo, Pedro no se veía tal cual era, pero cuanto más se acercaba a Cristo, se veía tal cual es. Por eso es que los israelitas, ellos veían la gloria de Jehová de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y a cada momento que abrían la puerta de su tienda, lo primero que veían era la gloria de Dios, para que ellos vivan apartados de pecado y tengan repugnancia del pecado, para que ellos vivan una vida de santidad. De igual modo, ahora la gloria de Cristo lo llevamos en nuestra mente y a cada momento está delante de nuestros ojos. Me refiero a la justicia perfecta que Él desarrolló en esta tierra. Según la carta a los Hebreos, en conclusión, y estamos llegando a la parte final de este estudio, la quinta lección, carta a los Hebreos capítulo 12 y el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, o sea, la justicia perfecta de Cristo, que es el autor y el consumador de la fe, el cual, habiéndole sido propuesto gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa obra, la obra que desarrolló en esta tierra, es la túnica blanca del sumo sacerdote Cristo Jesús. O sea, la vestimenta a la cual se refiere del Antiguo Testamento que se ponía el sacerdote y el sumo sacerdote, que era esa túnica blanca, la base sobre la cual iban el resto. La justicia de Cristo es la base de la salvación del creyente. Así que el Señor nos hace un llamado diciendo que cada día, a cada momento, debemos poner los ojos a través de la fe al autor y el consumador de la fe. Esa justicia, esa túnica se nos atribuye. El Señor está dispuesto a darte a ti, querido hermano. Así que te ruego en el nombre del Señor que no andes desnudo. El Señor quiere cubrirte con esa túnica blanca. Y es interesante comprender también que el Señor regenera cada día la mente, nos salva del poder, del dominio, de la malignidad y de la corrupción del pecado, para que mediante la fe esa túnica permanezca blanca, diciendo en todo tiempo: sea blanca tu túnica. Y la única forma como puede mantenerse blanca la túnica que se nos atribuye, cuando nosotros dependemos de la justicia de Cristo y como fruto nosotros también guardamos amorosamente, voluntariamente, la santa ley de Dios en esta tierra. Así que quedamos aquí, hermanos, con esta quinta parte del estudio de la doctrina del santuario. Hemos estudiado una parte, vislumbres del Evangelio en la vestimenta sacerdotal. Y ahora hemos estudiado simplemente la túnica blanca, y luego en los siguientes estudios estaremos estudiando cada pieza, cada detalle ampliamente, para poder comprender y ver pues la gloria de Cristo en cada pieza de la vestimenta sacerdotal. Quiero terminar con vosotros con un momento de oración. Inclinamos nuestros rostros para poder orar. Padre Celestial, te agradecemos porque nos has concedido una bella oportunidad de poder meditar en tu santa palabra, y hoy hemos comprendido
la hermosura de la vestimenta blanca que cubría al sacerdote terrenal, que es un símbolo de la justicia perfecta de tu Hijo Jesucristo. La justicia, ese manto de justicia que está dispuesto a cubrirnos a cada uno de nosotros si venimos humillados a tus pies. Pedimos perdón de todas nuestras culpas, de nuestros pecados, y rogarte, Señor, a las personas que han tenido la oportunidad de escuchar esta meditación de tu palabra, allí donde están, Señor, toca sus corazones, dales de tu Santo Espíritu, para que ellos también puedan gozar de esa vestimenta blanca de la justicia perfecta de tu Hijo. Guárdanos, Señor, durante el resto del día, el resto de la noche, y todos los días de nuestra vida podamos mirar por la fe la justicia perfecta de tu Hijo, que se nos atribuye y se nos imparte cada día a cada uno de nosotros. Tu paz y tu bendición nos acompañe. Oramos en la gracia de nuestro Salvador Jesús. Amén.